Hola a todos, bienvenidos a Ciencia Café Pa' Su Merced y hoy tenemos un invitado muy especial, Alejandro Velázquez. Él es geólogo, pero un geólogo que tiene una maestría en medio ambiente. Y hoy vamos a hablar sobre energía en Colombia y el fracking. Muchísimas gracias, Alejandro, por participar en Ciencia Café Pa' Su Merced. ¿Cómo así que tú eres un geólogo, pero te empezó a interesar el medio ambiente? ¿Cómo es el asunto? Yo te cuento, pues un geólogo que trabajó dentro del sector minero energético, empecé a tener curiosidad por los temas ambientales por unas publicaciones que me llegaron. Desde una posición un poquito a veces como que incrédula, empecé a leer y me fui encarretando y empecé a ver como toda esa fundamentación científica que había. Y llegó el punto donde yo dije como, oiga, no, aquí parece que yo tenía una visión muy equivocada y que voy a tener que replantear muchas cosas. Y empecé a investigar más sobre cambio climático, sobre el recurso hídrico y finalmente pues dije, no, yo quisiera un cambio de carrera y empecé a construirlo. Estando dentro del sector extractivo, empecé a construir ese cambio de carrera. Y pues ahí vamos, me hice una maestría en medio ambiente, trabajé con la Universidad de los Andes en medio ambiente, con el Congreso, haciendo investigación sobre los impactos de la industria petrolera, transición energética, fracking, y muy contento. Buenísimo, Alejandro. Tú mencionaste que trabajaste en el sector minero energético. Entonces hablemos un poquito sobre energía, porque es que muchas personas no saben que para uno poder prender el computador de uno, para poder prender el televisor, pero también para mover el transporte o la industria se necesita energía, ¿cierto? Nada funciona sin energía. Entonces cuéntanos un poquito, Colombia, ¿de dónde diantre saca su energía? ¿Cómo es el asunto? Bueno, sí, totalmente. La energía es fundamental tanto para que nosotros podamos tener esta conversación en este momento, como para que pueda funcionar la economía. O sea, los sectores necesitan una fuente energética y también necesitan materiales que son los de la minería para poder hacer sus procesos y poder llevar a cabo pues, la actividad económica. La particularidad que tiene Colombia, pues digamos sus fuentes energéticas tienen son de diferentes tipos. Por un lado está el diésel, la gasolina, está el carbón, está el gas, y en lo que tiene que ver con la energía eléctrica, la gran mayoría se produce a través de las hidroeléctricas, que básicamente es aprovechar el movimiento del agua para poder generar energía mecánica a partir de ahí. 70% son las hidroeléctricas, más o menos. Y ya como un 25% son las termoeléctricas, que son las que tienen que ver con la generación a partir de gas y a partir de petróleo. Y tenemos unas energías alternativas que son ahí chiquiticas, que están por debajo del 1%, ahorita ya están migrando pues por encima de ese 1%, y tenemos la esperanza de que crezca mucho más. Ese es como el gran sueño y el gran anhelo de la transición energética. Y se quiere que aumenten las alternativas porque estas, ¿qué hacen? No producen, no emiten carbono, ¿cómo es el asunto? Sí, esa es una de las grandes ventajas. La primera tiene que ver con que son energías mucho más verdes, porque primero pues no tienen las mismas emisiones, ¿sí? Las energías fósiles, es decir, el gas, el carbón, el petróleo, generan muchas emisiones de gases de efecto invernadero y eso pues es lo que está generando cambio climático. Es como la situación del cambio climático es tan preocupante por todos los impactos que tiene sobre los ecosistemas, sobre las personas, sobre la agricultura, se debe hacer un cambio en la energía. Y las energías alternativas son las que nos dan esa mejor opción porque no generan emisiones de gases de efecto invernadero y porque generan impactos, digamos, sobre el recurso hídrico, sobre el territorio, pero que son muy mínimos comparados con las energías fósiles. Entonces, el sueño hoy en día del mundo y del país es poder migrar hacia esas energías. Importante decir, son más baratas, que es como lo mejor, es el combo completo, porque son más baratas y son de mejor calidad en términos ambientales. Los que quieran revisar el video que ya hicimos hace varios meses en Nuevo México, Estados Unidos, en una granja solar, échenle ojo, ahí queda el link. Bueno, pero entonces, ahora, como el video de hoy va a ser sobre fracking, quiero saber, o sea, porque uno históricamente escucha en Colombia extracción de petróleo, y aparece esta nueva palabra de la nada, fracking. Entonces, ¿qué es el fracking? ¿Qué hace el fracking? ¿Saca petróleo o qué saca el fracking? ¿Y por qué se escucha tanto hoy en día y cuál es la polémica con el fracking? Bueno, la polémica es grandísima y cada vez, digamos, se genera más conciencia a nivel nacional de parte de la gente de por qué el fracking no es la mejor opción por diferentes razones. La primera de ellas en términos de energía.
Nosotros sí sabemos que el mundo está migrando hacia las energías alternativas y a eso le llaman transición energética. Le llaman transición energética hacia migrar a las energías alternativas por un lado y hacia ir abandonando paulatinamente las energías fósiles como el carbón, el gas, el petróleo. Entonces son dos lados de esa misma ecuación de la transición energética. Y resulta que con el fracking nosotros, pues obviamente no estamos hablando de energías alternativas, pero adicionalmente estamos ahondando más, estamos produciendo más petróleo. La idea es dejar de producir petróleo paulatinamente, pero con el fracking aumentaríamos la producción de petróleo, pero no paulatinamente, sino que sería un aumento muy abrupto, porque estamos hablando de que hay reservas de ese petróleo, digamos, extraído con fracking, que son muy grandes. Entonces, sí sería opuesto a esa transición energética que es lo que todos deseamos. Y además, porque ese petróleo y ese gas, principalmente, que sale de la extracción por medio del fracking, de unos yacimientos que se llaman yacimientos no convencionales, ahorita lo miraremos, ese gas tiene un alto componente de metano, y el metano es mucho más peligroso para el cambio climático que lo que es el CO2 que se produce con el petróleo. Entonces estamos hablando de que va a tener mayores impactos, ¿sí? Mayores emisiones, que vamos a producir más petróleo o más energías fósiles en vez de dejarlas de producir. Y adicionalmente una preocupación que ha tenido el país en materia económica es que con la consolidación de ese modelo petrolero, pues hemos descuidado otros sectores como el agro, como una industria sostenible, y pues en este momento pues nosotros sabemos que Colombia es un país que tiene una muy buena proporción de campesinos, y pues la idea es que ellos puedan tener un agro fuerte y no una economía donde se busca más incentivar la industria petrolera que otros sectores como el agro. Entonces, por varias razones, ese fracking no es tan conveniente, sin hablar de impactos que tiene, como por ejemplo sobre el agua, que también pues es uno de los más importantes, tiene un consumo muy importante, cada pozo consume, hay promedios, ¿no? En Estados Unidos se habla de consumos que llegan hasta los 23 millones de litros por cada pozo. Imagínense, el consumo promedio de una persona de agua en una casa es de 100 litros, y pues un solo pozo se podría gastar 23 millones de litros en Estados Unidos, o en Canadá 70 millones de litros. Estos son volúmenes muy, muy grandes, y pues la idea es que nosotros no generemos afectaciones sobre los ecosistemas, sobre el agua y sobre, digamos, en general lo que tiene que ver con el clima y el aire. Colombia es un país rico en recursos hídricos, o sea, muy pocos países tienen tanta agua como la que tenemos nosotros, pero esta agua no solamente está en la superficie, sino que gran parte de esta agua también está por debajo de la superficie. Yo he escuchado que el fracking podría tener el riesgo, es un riesgo, de que se filtraran algunos químicos en el agua. ¿Esto es cierto? Así es, sí es. Desafortunadamente, pues hay varios riesgos sobre el agua, ¿no? Entonces yo mencionaba uno que son las altas captaciones, pero hay otro que tiene que ver con la contaminación de los acuíferos. Resulta que hay muchos municipios de Colombia que dependen de los acuíferos, y hay muchos otros más que cuando empecemos a tener disminución en las precipitaciones van a tener que utilizar el agua de esos acuíferos. Pero resulta que con el fracking se han visto casos donde se explota, por ejemplo, en Estados Unidos, en diferentes estados, ha pasado en Nueva York, ha pasado en Pensilvania, ha pasado en Wyoming también, otro lugar muy importante donde se han dado impactos sobre los acuíferos, y es que se encuentran migraciones de gas, o digamos cuando se hace un pozo de agua y se empiezan a tener hallazgos de que esa agua viene con trazas de metano y con componentes que son de la industria del fracking, ¿sí? Entonces, cuando se hace el estudio de dónde proviene, pues todos esos componentes, se dan cuenta que es de una explotación con fracking que está a unos cuantos kilómetros de esos acuíferos. Entonces, pues la gente en Estados Unidos pues, está muy preocupada porque pues, le están afectando su derecho a la vida, porque el agua es fundamental para el bienestar, para la calidad de vida de las familias. Si no hay agua, pues no hay calidad de vida, y pues le están quitando a uno una posibilidad importante que son los acuíferos. Y uno se pone a pensar que esos estudios geológicos que se hacen en fracking en Estados Unidos pues no se pueden extrapolar a Colombia, porque Colombia es un país con una geología muy compleja, sino que lo digan los que hacen carreteras aquí, o sea, los que hacen puentes que se caen. No sé si eso también puede afectar, o sea, estudios hechos en otros países aplicados acá de pronto no se aplican. No sé, tú como geólogo, ¿qué opinas? No, totalmente de acuerdo. Cuando uno va y mira la geología de los lugares donde se extrae con fracking, donde se extrae petróleo por medio del fracking en Estados Unidos, comparándolo con los lugares donde se extraería petróleo por medio del fracking en Colombia,
hay diferencias importantes en dos temas, o en tres, mejor aún. El primero de ellos es la geología, que la geología de allá no es tan compleja como la de acá, y eso genera mayores riesgos en actividad sísmica, en generación de actividad sísmica. En Oklahoma, en Estados Unidos, ya se dio ese fenómeno, que por estar inyectando el agua que sale de esos pozos de fracking, se generaron sismos, un aumento en la frecuencia de los sismos. Y en Colombia pues puede pasar con más razón, porque tenemos en el Valle Medio de Magdalena, que es donde se harían esos pilotos de fracking, y toda la explotación del fracking en general, pues tenemos una geología mucho más compleja, con fallas, con fracturas, y eso es pues más peligroso. Y por el otro lado, pues tenemos una biodiversidad que es pues mucho más importante de lo que es en esos estados donde se produce por medio del fracking, ¿sí? El Valle Medio, pues estamos hablando de una cuenca sedimentaria que absorbe muy buena parte del agua que viene de la cordillera central, de la cordillera oriental. Eso es una de las condiciones importantes para generar biodiversidad. Ahí tenemos ecosistemas que son estratégicos, importantes, y pues no deberíamos exponerlos a eso, ¿sí? Y además porque también pues hay una posibilidad en Barranca Bermeja, en Puerto Wilches, la gente quiere hacerle a la agricultura, ahorita en tiempos de crisis económica, y pues la idea es que tengan esa posibilidad contando con el territorio y contando también con agua para producir alimentos. Entonces esas dos cosas no pueden ir a la vez, el fracking y la agricultura en el Valle Medio de Magdalena. Entonces por eso no es deseable y no se puede comparar lo de Estados Unidos con lo de Colombia. Aquí sería la situación pues mucho peor. Las personas que están a favor del fracking, ¿por qué lo defienden? O sea, ¿cuál es la ventaja que tiene sobre otras técnicas, por ejemplo? Bueno, son los ingresos económicos. Entonces, cuando uno ve un debate sobre fracking, normalmente ve un lado de la mesa que está hablando de los impactos ambientales, ¿sí? Que está hablando de los impactos sociales, y por el otro lado, digamos, las personas que lo defienden están hablando normalmente de economía, de los ingresos que eso generaría para el país. Pero cuando uno va y mira, digamos, un poco más en detalle, se da cuenta que los ingresos no son tantos, porque las regalías que se pagan en Colombia por petróleo son muy pocas. Antes eran del 20%, ahora pasaron en general al 8%, ¿sí? Y pues hace poquito, no sé si ustedes escucharon, hubo un tema se habló de un mico de fracking en el Congreso, y es que se quería sacar un articulito en donde se le bajaban más las regalías a lo que pagaría el petróleo y el gas que se saque con fracking si se llegase a implementar. Entonces, pues ¿qué eso quiere era decir eso? mucho Que menos aún. el dinero que se obtiene no se queda aquí sino se va. ¿Cómo hacen así? Entonces, en cuanto al de regalías, hay una parte que son las regalías, y esas regalías básicamente, llamémoslo así, es un impuesto por compensaciones que se le cobra a ese petróleo producido o al gas producido. Entonces estas regalías en otros países son más altas, en Colombia son muy bajitas, ¿sí? Estamos hablando en promedio de un 8%, por un lado. Pero por el otro lado, pues hay unos impuestos directos que se le cobran a esas empresas, y esos impuestos muchas veces, por un lado se los cobran, pero por otro lado se los devuelven por medio de exenciones fiscales y cosas así de ese tipo. Y la gran cantidad de dinero que se produce del petróleo, pues no se queda en el país, sino sale del país, desafortunadamente. Entonces nosotros nos estamos quedando con unos altos impactos, pero con unos bajos beneficios, y esa es como la ecuación que no está cuadrando. Hay que decir que es importante pues producir petróleo, pues nosotros no podemos hacer un cambio de un día para otro, pero la idea es producir cada vez menos petróleo, y que ese petróleo que se produzca, petróleo y gas, tiene que ser en condiciones sostenibles tanto para las comunidades como para los ecosistemas y el agua. O sea, no todo es dinero, y además uno pensaría que si en el futuro varios países dejan de comprar estos combustibles fósiles, pues Colombia se vería afectado y estaría apostando a una estrategia que a futuro no nos va a servir, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, todo el mundo está migrando, o muchos países del mundo, los más desarrollados, están apostándole a una transición energética muy rápida, y eso significa que ya no van a querer comprar petróleo, carbón y gas como lo compraban antes. Entonces, ¿qué está pasando en este momento con el carbón, por ejemplo? Que nosotros producimos pues un montón, exportamos de lo que producimos, exportamos como el 95%, y eso ya no se está vendiendo bien por fuera. Entonces está quedando sin mercado, y ahora lo quieren meter un poco para el consumo interno, y con eso vamos a ensuciar aún más la matriz energética. Entonces, como que la relación que hay en estas dos cosas es como un sueño y algo muy diferente a un sueño. Entonces, el sueño es la transición energética, y el fracking se nos está poniendo ahí en el camino, ¿sí? Y pues estamos tratando de generar conciencia de que, oiga,
hacer transición al fracking es una transición, pero al pasado, sí, es una involución realmente. Nosotros no estaríamos evolucionando, sino involucionando. Y pues nosotros tenemos que ya como país ser mucho más modernos y estar como al nivel de las grandes discusiones y de las grandes acciones que se están tomando a nivel mundial. No nos podemos quedar atrás. Alejandro, pues me has convencido que el fracking no sería la mejor opción para el país. Pero entonces seamos propositivos y no digamos únicamente no haga, no haga, no haga, sino qué alternativas se podrían hacer en Colombia para obtener esa energía o generar esos recursos, si es por plata, si no es con fracking, que sea, no sé, más amigable con el medio ambiente, con el agua, con la biodiversidad. Uy, esa es una pregunta muy, muy importante. Yo pienso que nosotros tenemos que ser muy propositivos. O sea, cuando hablamos de energía y hablamos de fracking y transición energética, estamos hablando de dos caras de la misma moneda, Una cara que no nos gusta por todos los impactos que tienen y los bajos beneficios que genera, y otra cara que nos gusta mucho porque genera muchos beneficios y bajos costos, que es la cara de la transición energética. Entonces, sobre la transición energética hay mucho que decir. Entonces, lo primero es que Colombia tiene un potencial enorme en energías alternativas, porque nuestra posición global pues, nos permite tener una riqueza de recurso solar, llamémoslo de esa manera, y también de recurso eólico. Entonces, acá tenemos muy buena irradiación y tenemos unos vientos que incluso duplican el promedio mundial. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos trabajar de la mejor manera las energías alternativas que vienen del sol y del viento, la energía solar y la energía eólica. Principalmente la eólica en las costas, en la costa atlántica, y en segundo lugar, pues la energía solar la tenemos en la mayor parte del país, principalmente hablemos del Tolima, hacia el norte del país, es decir, Cundinamarca, Boyacá, Santander, la costa tiene las mejores condiciones para poner un panel solar que nos resulta en energía más económica para las familias y también pues que le estamos ayudando al planeta. Y muy importante decirlo, hay una cosa con la transición energética que no alcancé a mencionarla antes, y es que hay una nueva figura de usuario. Ya no estamos hablando de un consumidor, sino estamos hablando de un término que suena un poquito raro, pero que es muy, muy interesante y se llama prosumer. Y prosumer es muy, muy chévere porque es una persona que puede consumir, o sea, que consume energía como todos, pero que también la puede producir, ¿sí? Y resulta que ese consumidor entonces puede producir su propia energía, es decir, puede hacer su casa autosostenible para poderse producir su propia energía, pero también le puede vender energía a los vecinos. Entonces imagínate, Carlos, que por ejemplo a ti te hace falta energía, vamos a decir que tú estás en el sur del país, o que estás, digamos, en algún lugar donde no puedes obtener la energía que estás necesitando, y tú puedes hablar con un vecino para decirle, hey, me hacen falta tantos vatios para poder alcanzar la energía de este mes, usted me los puede vender, vecino. El vecino coge y saca el celular y por medio de una aplicación te dice, Carlos, ahí te mandé tantos vatios, y tú le consignas ahí, wow, y le consignas también por medio de la aplicación. Entonces es un cambio tremendo, Carlos, porque estamos hablando de que ya no estaríamos generando cambio climático, estaríamos siendo verdes, nos sale mucho más barato, importante decirlo, si me permiten ahí colocar unos numeritos muy pequeñitos. El kilovatio en este momento en el país está saliendo el kilovatio hora por medio de energías alternativas, sale en la generación a 97 pesos. Y cuando lo miramos en otras energías, por ejemplo, hablemos del gas, sale a 140 pesos en promedio, con el carbón sale a 300 pesos, con la energía diésel sale como a 500 pesos, entonces la energía alternativa es mucho, mucho más barata. Y adicionalmente, pues todos podemos participar de ese negocio. Entonces, este negocio que era de grandes petroleras, así con unos capitales inmensos, pues ya van a poder ser de las personas, van a poder ser a través de un celular y se puede hacer por medio de un panel solar que fácilmente lo puede tener una persona en su casa. Entonces son muchos beneficios y además pues hablaríamos de que tendríamos una industria, tendríamos una producción agrícola mucho más sostenible, porque todos estos sectores pues, estarían trabajando con energías también alternativas. Ese es el gran sueño y lo que tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Yo pienso que es como una de las opciones también para poder salir de este mal momento económico que vivimos, para poder salir de la crisis ambiental, y tenemos que apostarle a modernizarnos, a ir todos por lo que nos sirve a todos. Habrá personas que se preguntan, bueno, ¿y de noche qué? Si no hay sol, en el caso de las celdas fotovoltaicas.
Claro, entonces hay que decir que hay una opción hay dos opciones para poder gestionar esa situación. Entonces, la primera es que las energías alternativas no necesariamente deben estar desconectadas de la red de energía nacional, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, puedo estar aquí en mi casa con mi panel solar y utilizo todo el día mi panel solar para cocinar, para la nevera, para cargar el celular, para la televisión, y en la noche simplemente utilizo la energía de la red nacional. Esa es una de las opciones. Y la segunda opción es utilizar baterías en los paneles solares. Se ha dicho por todo lado que las baterías son tremendamente caras, que no, que mejor dicho, eso no es tan cierto realmente. Un panel solar hoy en día para el consumo de una familia puede costar 7 millones de pesos, las baterías pueden costar 3 millones de pesos, esos son 10 millones de pesos hablando de números gruesos, ¿no? Y eso es una inversión que se puede recuperar en el plazo de unos años, porque nos sale la energía más barata, ¿sí? Y hacemos esa inversión inicial, idealmente con un apoyo del gobierno o algunas otras fuentes, algún crédito o algo así, y nosotros pues ya tendríamos una reducción importante en la factura y con esa reducción iríamos pagando paulatinamente Fantástico. nuestro pago. No es fantástico, es realmente aquí lo que hace falta es divulgación científica y técnica, porque lo que tiene, la oferta que tienen los colombianos y la posibilidad que tenemos hoy en día los colombianos, pues es maravillosa en términos de energía, un negocio para todos. Claro. Y uno de pronto en el futuro se podría incluso, con tanto volcán que hay aquí, la geotérmica, que es otra fuente, no sé si se haya explorado tanto en el país, pero podría ser. Ahí está el servicio geológico en esas exploraciones en este momento, están tratando de mirar cuánto habría, a cómo saldría, estamos ahí a la expectativa de esos valores para mirar cómo entraría a jugar en todo esto. Pero yo pienso que ya hay muchas opciones, como te decía ahorita, o sea, realmente por todo lado que uno lo mire, la ecuación es muy positiva para la transición energética, para las energías alternativas, y pues la cuestión es que haya voluntad de nuestros gobernantes, también de los sectores económicos, claro, que entiendan. En este momento todos nos tenemos que adaptar, Carlos, a diferentes realidades, a la nueva realidad económica, a la nueva realidad ambiental, a la nueva realidad social, y yo pienso que el ser humano, pues nosotros perfectamente sabemos que esa ha sido la historia del ser humano, de adaptaciones, y en este momento es tiempo de adaptarnos a cosas que son muy importantes, como lo que está pasando en medio ambiente y lo que está pasando en materia energética. Anécdota científica. Pues a mí me ha tocado vivir situaciones muy particulares porque profesionalmente me he desarrollado de una manera interdisciplinar como geólogo que está metido en los temas de la extracción de recursos naturales, pero también en el campo ambiental por medio de mi maestría, de mi trabajo de los últimos años. Entonces, como que esos dos mundos todavía no están tan reconciliados. La idea es que lo puedan estar. Y pues uno empieza a conocer gente de lado y lado, pues que son muy diferentes, y uno a veces trae cosas de un lado y las lleva al otro o viceversa. Y una de las cosas que me pasó es que cuando apenas estaba yo empezando a estudiar los temas ambientales, me invitaron a hacer una charla sobre energía y yo estaba ahí con los otros panelistas en un almuerzo, en una comida que hicimos, y pues todos estaban pidiendo su comida. Ahí me tocó como de segundo, de tercer lugar. Yo no tenía ninguna consideración pues clara de lo que estaban pidiendo los demás y que también que eran, digamos, como de esas posiciones, y yo me pedí pues un pedazo de carne y me llegó un pedazo de carne inmenso. No la pedí así de grande, tengo que hacer la aclaración, pero me llegó un pedazo de carne así inmenso, la verdad que a mí, yo quedé como, uy, no, esto ya es demasiado grande. Pero la reacción de los otros es, Dios mío, este tipo es un neandertal que hace comiendo tanta carne. Y nada más con el olor ya los tenía súper mareados. Como unas 2 o 3 personas que estaban alrededor mío no se aguantaban y se pararon de la mesa. Y pues así me pasó ese cacharro, y así me ha pasado en otras partes que, o por diferencia de visiones, pasan este tipo de circunstancias. Pero a mí lo que me ha dejado muy claro, como este tipo de situaciones, es que todos estamos transitando. Yo en ese momento no entendía muy bien, digamos, los impactos del alto consumo de carne. Con el tiempo empecé a entenderlo, empecé a cambiar mis hábitos alimenticios, a tener transiciones en cómo yo veía la comida. Y yo pienso que eso es algo que tenemos que hacer todos, transitar en lo ambiental, en lo energético, en cómo comemos, cómo consumimos la energía. Y así podemos tener como ese futuro que nos va a generar mayor bienestar como país. Alejandro, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced.